Buenos días, me llamo Jimena Bedoy Estudillo, soy de la Facultad de Medicina y Psicología, cursando la carrera de Psicología de la sede de Tijuana, y voy a presentar la meta 1.2, reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar el proceso de recopilación y análisis de datos. Bueno, para comenzar, se debe definir qué son los datos. Según la Real Academia Española, son información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. En otras palabras, los datos son los elementos básicos que nos permiten comprender y analizar distintos aspectos de la realidad que nos rodea. Ahora bien, cuando hablamos de la ciencia de datos, nos referimos al estudio de la extracción generalizable de conocimiento a partir de datos. Esta disciplina hace uso de diversas técnicas, combinándolas de manera estratégica para descubrir patrones, predecir comportamientos y obtener conclusiones valiosas de grandes cantidades de información. A lo largo de esta presentación se explorarán temas relacionados a la ciencia de datos, como su flujo de trabajo, las 6 etapas principales, la recopilación, almacenamiento de datos y las cuestiones éticas que lo acompañan. Bueno, pues primero están los tipos de datos, en donde pues existen 6 tipos de datos. Primero están los datos estructurados, los cuales siguen un modelo de datos bien definido y se almacenan en campos fijos dentro de un registro. En contraste, los datos no estructurados son más complejos. No encajan fácilmente en un modelo de datos porque su contenido es específico del contexto o varía mucho. Dentro de los datos no estructurados están los datos de lenguaje natural. Este es particularmente desafiante porque requiere técnicas avanzadas de ciencia de datos y lingüística para su procesamiento. Después están los datos generados por máquina. Esta es información que se crea automáticamente por ordenadores, procesos o aplicaciones sin intervención humana. Los registros de sensores o los logs de sistemas son ejemplos comunes de este tipo de datos. También tenemos los datos basados en gráficos, que se centran en las relaciones entre objetos, en donde se utilizan nodos, bordes y propiedades para representar y almacenar la información. Finalmente está el audio, video e imágenes. Estos tipos de datos presentan desafíos específicos para los científicos de datos, ya que estos requieren técnicas especializadas para el análisis y procesamiento de los datos. Después está el flujo de trabajo de la ciencia de datos. Para definir el flujo de trabajo en la ciencia de datos es necesario entender su función en esta. Es esencial para garantizar que los datos se procesen de manera eficiente, permitiendo a los científicos de datos optimizar tareas, minimizar errores estadísticos y mejorar la productividad del procesamiento de datos. Y pues este se refiere a la secuencia de procesos que un proyecto sigue desde el inicio hasta el final. Después están las etapas principales de la ciencia de datos. Pues en términos generales, el análisis y la evaluación de los datos implica recopilación de datos en bruto para después convertirlos en información entendible y organizarlos en lo que son gráficas, tablas, documentos, etc. Las etapas principales de la ciencia de datos se dividen en 6, los cuales son la recopilación de datos, la preparación, introducción, procesamiento y limpieza, interpretación y almacenamiento de datos. Comenzando con la recopilación de datos, pues estas son de fuentes confiables y actualizadas. Estas fuentes pueden ser un almacén de datos, los cuales recopilan información de departamentos como marketing, finanzas y ventas, o un data lake que almacena big data estructurado y no estructurado en la nube. En segundo lugar está la preparación de datos para organizar, detectar errores y descartar información innecesaria. En tercero, la introducción de datos sucede cuando la información recabada anteriormente es enviada a sus destinatarios en un lenguaje que ya es legible. También se define como preprocesamiento. En la cuarta etapa está el procesamiento o la limpieza de datos. Los datos son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Ocurre con algoritmos relacionados a la técnica de programación Machine Learning. En el quinto está la interpretación de datos, en donde finalmente se tienen los datos de la forma legible y entendible para que los miembros que la requieran puedan entenderla. Y por último se lleva a cabo el almacenamiento de los datos que se han recabado en el proceso de la ciencia de datos. Pues la recopilación de datos, como se mencionó anteriormente, es la primera etapa de la ciencia de datos. Esta consiste en la recopilación de datos de fuentes confiables y actualizadas. Pueden ser fuentes de un almacén de datos o de un data lake que almacenan big data.
Y también está el almacenamiento de datos, es la última etapa de la ciencia de datos. Consiste en el almacenamiento de toda la información útil derivada del procesamiento y del análisis de datos. Este está diseñado para recopilar, integrar y analizar datos de transacciones provenientes de diversas fuentes y permite generar informes que van desde comparaciones, tendencias anuales o trimestrales hasta gráficos diarios ya detallados, facilitando el uso analítico de la información. Y por último están los aspectos éticos sobre el almacén de datos. Primeramente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 14 de diciembre de 1990 la reglamentación de los ficheros computarizados de datos personales que había escrito en 1989. Ahí se describen los 6 principios que los Estados miembros deben seguir. Primero está el principio de licitud y lealtad. Este señala que la información almacenada no puede ser recabada de manera desleal o ilícita. Después el principio de exactitud, en donde se menciona que los encargados de la información deben verificar de manera periódica la exactitud y la pertinencia de los datos. Posterior está el principio de finalidad, donde la finalidad de un fichero debe ser conocida y legítima antes de su creación. El principio de acceso de la persona interesada, donde se presenta que toda persona cuyos datos están siendo procesados tienen derecho a saber si se está procesando información que le concierne. Después el principio de no discriminación, donde no se debe registrar información sobre el origen racial o étnico, color, vida sexual u otras características personales de la persona. Y por último, el principio de seguridad, que explica la necesidad de que los ficheros de información sean protegidos contra riesgos naturales y humanos. Y pues muchas gracias por su atención.